30 lagun bildu dira Txantreako auzo eztabaidagunean. Bertan, auzoko hirigintza aldaketak, birgaikuntzarako laguntzak edo ustutako zonalderako moldatzeak izan dira gai komentatuenak. Y no concebiríamos la entrada a Pamplona, la entrada amable a Pamplona con el camino de Santiago por medio, con unas casas como las de Zamarvide en estado lamentable como están. Con el tema del Parque Bordesús Chantrea y el tema de la Magdalena, ¿cómo queda el acceso futuro una vez construido el parque para, por ejemplo, los vecinos de la calle de Zamarvide o los de Las Conchas? ¿Cuándo va a haber un carril bici que vaya de la Chantrea al Casco Viejo? Luego está el tema de Chantrea-Ampoliqui. Ya está todo el proyecto hecho y se ha quedado sin poder llevarlo a cabo. Además, no era una cuestión de mucho dinero, era hacer un eje ciclable y peatonal seguro. No estoy hablando de los porches de la Plaza de la Peña, ¿vale? Estoy hablando del porche de la derecha y de la izquierda, que no es más que un sumidero, un meadero, una porquería y no pasa nadie por allá. Esas dos zonas sirvan para taller de los gigantes y para guardar los gigantes. Y es el convento de las Agujas con Villalobos al frente de esto. Entonces es una pena, ha habido ocupas, se ha llevado medio tejado. Respecto a la oficina de rehabilitación, bueno, pues para una cosa que funcione dejémoslos que esté. No sé si a nivel de ayuntamiento hay algún tipo de planteamiento con el tema de que algún parque infantil tenga techos. Pero teniendo tan cerca como tenemos Aranzadi y todos los huertos urbanos y privados, ¿tiene razón de ser colocar al otro lado del río este pequeño huerto urbano? Neurriz gaineko trafikoak ekartzen dituen arriskuak ere entzun dira auzokideen esanetan. Veo todos los días, tanto a la Viabesa como a cualquier coche, sortear el trocito este que han puesto para saltar la velocidad. La bajada de la Villavesa, del autobús aquel que atropelló a esa señora, pues ahí también me parece que estáis hablando de Mendigorría, pero aquí también creo que hay bastante... Tengo la sensación de que algunas calles internas del barrio de la Chantrea se están usando como alternativa a la avenida de Villaba. Jose Baurrea auzo zinegotziak errepaso eman dizkio martxan donden hainbat proiektuei, hau da, Salestarra, Kargako ibaigunea, Madalenako zirkulazioa eta bar. Horren inguruko berriak datorren hilabetetan azalduko direla zabaldu du ere Abaurreak. Y para finalizar, yo quisiera agradecerte personalmente a ti, al ayuntamiento, el cambio de denominación del barrio y que ahora sea pues como aparece en el cartel. Gracias.